Sie das jetzt hingelegt? Und warum? Steht noch da. Unser seliger Adolf. Verantwortung übernehmen braucht Mut und tut oft weh. Und es fehlt oft den Menschen, es wird oft Österreich. Mir wäre es lieber, wenn nicht die Polizei hineinkommen würde, sondern Behinderte oder für ältere Menschen irgendetwas. Warum lassen die Dinge? Weil der Hitler dagegen wäre. Und Sie sind ein Verehrer von Adolf Hitler. Zoals programma vergaat om zich. Dit wil ik niet klagen. En de alle onbekend. Braunau kann und soll zu seiner Vergangenheit stehen. Es hat das unwürdige, von außen diktierte Versteckspiel im Geburtshaus und Mannstein nicht nötig und nicht verdient. Der Führer hat sein Geburtshaus der Kreisleitung Braunau zur Verfügung gestellt. Über seinen Wunsch ist es zu Kanzleien der Kreisleitung umzubauen. Das heißt, das Innenministerium des entschieden hat, gegen eine soziale Nutzung, eine administrative Nutzung für das Haus, hat eigentlich im Sinne Adolf Hitlers entschieden. Kann man das so sagen? Das kann man sicher so sagen. Wissentlich oder unwissentlich. Ich möchte nie mehr wieder so eine Zeit erleben. Ich habe meine Eltern lange für ihr Schweigen verurteilt. Ein Schweigen über die nicht geweinten Tränen und die fehlende Zärtlichkeit. Heute weiß ich, dass es nicht sie waren, die keine Worte fanden. Niemand der verantwortlichen Erwachsenen hatte sie ihnen gegeben. Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis? ¿Cómo están? Saludos desde el desván. Hoy vamos a acercarnos hasta Austria, hasta la capital, hasta Viena, para hablar con Günter Schweiger, que es pues un cineasta austriaco, residente en España, de vez en cuando, por lo menos ahora quizá un poquito menos. Günter, muy buenas. ¿Cómo está? Muy buenas, Javier, muy bien, estupendo. Sí, vivo entre Madrid y Viena. Antes solo estaba en Madrid, ahora el trabajo me obliga a estar entre los dos lugares. Bueno, hay cosas peores. Hay cosas peores. Bueno, Viena no es nada malo. Salzburgo es un poquito mejor. Sí, pero más pequeño y con poco cine. Sí, más pequeño. Y bueno, Madrid sabes que te quiere, ¿no? Sí, yo quiero mucho a Madrid. Es mi ciudad. Todo mi corazón está realmente ubicado. No olvidaremos aquella tarde de radio con Arena, que también tuvimos un encuentro muy, muy cariñoso, sobre todo por la audiencia de Radio 3, que Sí, no veía con buenos ojos el tratamiento taurino de la película. ¿Te acuerdas de aquello? sí, perfectamente. Es uno de los momentos de radio que jamás voy a olvidar. Llevaste fenomenal en su momento, pero sí, fue sorprendente la reacción de una parte del público que luego, con la promoción de esa película, pues me pasaron cosas así o incluso peores. Hasta amenazas de muerte he recibido por esta película. Algo muy curioso, sobre todo por parte de gente que no la había visto. Sí, porque es que una militancia antitaurina, independientemente de lo que... Bueno, creo que ahora Albert Serra, con Tardes de Soledad, le pasa algo parecido, ¿no? Sí, yo supongo que esto no ha cambiado porque una cosa es que tú compartes la afición taurina o estés en contra, otra cosa es que impidas o quieres que tengas el derecho de impedir a un cineasta o una cineasta acercarse a ese fenómeno y tratarlo de una forma artística y compartirlo con el público, ¿no? Lo que no podemos hacer es censurar, seas antitaurino o seas católico o seas islamista. Lo que no se puede es volver a la Edad Media, donde unos censuran a los otros porque no comparten la ideología o las creencias o lo que sea. Hay temas que detrás de todo esto se encuentra uno con el dogma y entonces ahí no hay tolerancia, no hay libertad, no hay sensibilidad por lo Sí. que piense el otro, aunque no estemos de acuerdo, ¿no? Bueno, Günter, es que hablar de tus películas desde La maleta de Marta, Ibiza, que ya
aquella El Buzo, que fue tu primera incursión en la ficción. Me gustó mucho con Alex Brandemul, ¿recuerdas, no? Sí, 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 sí. Bueno, yo empecé con ficción, hice en 5 cortos, cortos sí, de vale, ficción en vale. cortos. Fue mi Sí, sí, primera incursión en largo en ficción. sí, es cierto, es Sí. cierto. Bueno, y tú además dominas el lenguaje también escénico, el del teatro, la ópera también, que como austríaco estabas casi obligado, ¿no? ¿O no? Sí, yo vengo de la música, yo estudié música, bueno, en el instituto estuve en música, en un instituto musical, como se llama aquí en Austria, estaba siempre muy cercano a una familia donde mi padre y mi madre tocaban instrumentos, bueno, muy austríaco, entonces eso, esa cercanía a la música, a la ópera, es un poco algo muy habitual en una cierta parte tenemos una cierta parte de los austríacos, es una tradición muy, Pero a Gunther, muy tradicional para entender la tautología, sí. sí, sí, no, la música, fíjate, en Austria. A Gunther le gustan los temas, meterse en jardines delicados o complicados. Por ejemplo, la última película, ¿Quién teme al pueblo de Hitler? ¿Por qué necesitaste tú hacer esta película, Gunther? Curioso, esa pregunta me la he hecho yo mismo muchas veces. Yo quería hacer una primera película en Austria porque llevo toda mi filmografía, soy austríaco y nacido en Austria, estudié en Austria, pero dejé Austria muy pronto, con 20 y pocos años, me vine a Italia, luego a España, y toda mi filmografía que la hice en España, con temas variados, muy diferentes, pero en España rodé incluso la ficción, el buzo. Tenía ganas de hacer algo en Austria. Y mi productora, con la que comparto ahora la productora, Julia Mitalini, una joven promesa de la producción austríaca, pues me propuso o me contó de un tema que me podía interesar, que en el 2016 Austria expropió la casa natal de Hitler y en el 17 estaba claro que esa casa natal de Hitler, un tema, un hueso duro de roer, difícil de qué hacer con esa casa, pues estaba ya decidido que lo iba a tener una asociación de minusválidos, de gente con discapacidad cognitiva, y me parecía una cosa estupenda. No sabía que eso iba a tener ese desenlace. Me parecía, bueno, vuelvo a Austria, hago mi primera película, hago algo, un tema que me toca mucho, la memoria histórica que traté mucho en España y también con El paraíso de Hafner, sobre un ex nazi, algo cercano a mi cultura, muy importante, ¿no? Esa memoria histórica de los nazis, pues, ¿por qué no hacer una película sobre memoria histórica de una forma muy positiva? Vuelvo a mi país, a un país cambiado, moderno, diferente, que coge esa casa delicada, ese lugar tan estigmatizado y lo convierte o lo da simbólicamente a la gente que Hitler había perseguido e intentado exterminar, personas con discapacidades. Y nada, vuelvo y retrato ese camino positivo hacia una Austria nueva en memoria histórica. Y así empecé y pensaba que, bueno, es un tema, aparte que ese lugar, Braunau, donde nació Hitler, es muy cercano de donde nací yo, que es muy cerca de Salzburgo, y todo eso era como volver a mis raíces en mi primera película, únicamente rodada en Austria, y un tema perfecto en principio. Prácticamente ni media hora de tu casa a esa casa de Hitler. Exactamente. Prácticamente. Escucha, Gunther, viendo tu película, por cierto que la pueden ver los que estén escuchándonos y viéndonos, la pueden ver en Filming. em, Viendo tu película, uno piensa que Austria no sabe qué hacer con, ese, con esa figura de ese austríaco que quiso dominar el mundo, pero sobre todo que llenó, bueno, su paraíso, diríamos, de patíbulos populares, de crematorios, de campos de concentración. ¿Sabe Austria lo que quiere hacer con la memoria de Hitler? Austria es, digamos, Austria hay varios Austrias, pero digamos esa Austria de la clase dominante, digamos, de los que de alguna forma han llevado Austria donde es ahora, esa clase dirigente, los políticos, pues
En el fondo se podría decir que no saben qué hacer con esa casa y esa memoria, pero cuando se mira detrás de eso, sí que lo saben hacer, porque saben hacer muy bien ocultarlo. Porque a lo que sea Austria se ha dedicado desde la Segunda Guerra Mundial, sobre todo a nivel estatal, gubernamental, y los partidos casi todos han sido ese intento de convertir primero a Austria en una víctima del nazismo, como si los nazis hubieran venido de Alemania, a un país inocente, democrático, civilizado, y lo han convertido, reprimido y explotado y arrastrado a la barbarie nazi, pero de forma, digamos, sin culpa, ¿no? Los austríacos. Algo que es una falacia, es absolutamente falso. Después de la Segunda Guerra, la total implicación del país masivamente en el nazismo se convirtió en esa narrativa de país inocente, ¿no? Y eso hasta los 80 prácticamente se ha mantenido. Incluso yo en la escuela todavía fui educado de esa forma, que éramos víctimas del nazismo, que ya de niño no me cuadraba, porque demasiados viejos nazis estaban en el lugar donde yo crecí, demasiada cercanía, escuchaba de mis padres, o de mi padre, a la ideología nazi, digamos, esa memoria, no cuadraba eso de que éramos todos víctimas, ¿no? Y luego en los 80, por la presión de fuera, por muchas causas, pues Austria pues, tuvo que reconocer poco a poco esa implicación, porque también los testigos empezaban a hablar, la presión fue grande, y digamos, esa narrativa tuvo que cambiar. El lugar de nacimiento de Hitler es un lugar, sin embargo, de lo más espinoso para los austríacos, porque siendo Hitler austríaco, haber crecido en un pueblo pequeño, normal y corriente, en una casa normal y corriente, pues lo que hace es crear un hecho incontestable. Era uno de los nuestros. No vino del planeta Marte, no instaló con un grupo de marcianos un régimen horrible, y no se hizo ni antisemita en el Marte ni en la Luna, sino lo hizo y creció en la sociedad austríaca de principios del siglo XX, que era antisemita, que era muy antieslavista, militarista, clasista. Todo eso es un producto, digamos, ese Hitler joven es un producto de la Austria de entonces. Y claro, viendo eso, pues la ideología nacionalsocialista no es de importación, es de autoproducción, es algo que estaba en la sociedad austríaca, igual que en la alemana, sobre todo en el sur, y bueno, es producto de nuestra propia sociedad, de nuestra historia, de nuestras convicciones, de ese nacionalcatolicismo y todo ello. Eso es muy incómodo, que choca con esa imagen que queremos vender hacia afuera del país de Sisi, del país de los Habsburgos, del país tolerante, de Freud, de Mahler, del principio del siglo. Todo eso no cuadra con esa imagen real de esa época, donde un país masivamente apoyó Hitler y arrastró, digamos, a Europa junto con los alemanes, terrible Segunda Guerra Mundial y al Holocausto, que fue, bueno, sabemos lo que es. Y nada, mucho más cómodo para los austríacos es pensar que Beethoven, como lo dice también la película, es alemán y Beethoven fuera austríaco y Hitler alemán. Queremos ocultarlo, eso es nuestro problema, como muchas otras cosas. Importante, quien teme al pueblo de Hitler, la podéis ver en Filmin, y además, bueno, viendo la realidad del mundo en este momento, más vigente que nunca, bueno, dramáticamente vigente. Yo creo que sí, pero sobre todo no crear un análisis que yo creo que es siempre delicado de decir, bueno, hay malos y buenos y hay una línea recta, y los que llevan, que son reconocibles como nazis con runas alemanes o con svástica, de esos son los malos y todos los demás son buenos. El fascismo y el totalitarismo se esconden muy bien hoy en día, y es como igual que se escondió en su momento. El problema es
cuando nos desligamos de las personas. El problema en Austria es creando esa imagen de la inocencia y toda la culpa la clavamos en Hitler y la cúpula nazi, en los malos, como si fueran pocos. Y luego, por ejemplo, en Austria pasa ese pueblo donde nació Hitler, esos son los malos. Ahí nadie quiere ir ahí, es un sitio terrible. Eso también trata la película, como un pueblo que no tiene ninguna culpa porque nació Hitler y de pronto son los malos y todos los demás son buenos, cuando en realidad el mal, entre comillas, digamos, la disposición a reprimir, a ser reprimidos, a ser clasista, racista, xenófobo, eso está dentro de la sociedad, está dentro de nosotros y es presente en cualquier momento si dejamos espacio a ello. No es algo que esté desligado a nuestras familias. La película se trata mucho, intento también explicar mi propio acercamiento a mi familia. Cuando eh, yo choqué con mi padre en los 80 muchísimo por sus opiniones políticas tan de derechas, no pudimos hablar porque yo no había entendido que él fue formado por los nazis y le cambiaron el cerebro de tal forma que salir de esa forma de pensar solo no lo consigues. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial no hay una desnazificación real, cuando esa gente que hasta finales de Segunda Guerra Mundial estaban convencidos, mi padre era un niño, un adolescente, y mi madre también, pero les habían metido esa ideología en la cabeza, esto no sale de un día a otro, está dentro de esas personas. Y como no haya una sociedad que primero reconozca la implicación masiva y luego busque de forma común de salir de allí, desmontar esos mitos, desmontar, digamos, lo que hizo posible que la gente, como mi padre, como adolescente, fuera un convencido nazi seguramente en su momento porque no conocía otra cosa, y abrirles una puerta hacia la democracia, pero a través del pensamiento, del convencimiento, no solo a través del silencio, como se fue a adaptarse. Si no lo haces en la sociedad debajo de la superficie, se mantienen muchas creencias, se mantienen muchos comportamientos, se mantienen formas de ver el mundo, la educación, la justicia, en muchos aspectos, ¿no? Y cuando luego se dan otra vez las mismas circunstancias, como antes, afloran de nuevo. Eso es lo que pasa ahora. No pasa porque viene el mal. El mal estaba allí, debajo de la superficie de unas sociedades que en el fondo nunca han tenido que cambiar realmente. Los nazis, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, tanto en Austria como en Alemania, si no han sido los del proceso de Nuremberg, de Nürnberg, o los pocos que se tuvieron que escapar a la América Latina, pues la gran masa de los nazis pues, se mantuvo perfectamente en la sociedad, se reinsertó y mucho de su forma de pensar pues, continuaron funcionando en muchos aspectos y si fueran, cuando han sido demasiado extremos, pues se han ocultado debajo de la superficie. Ahora sale eso de nuevo fuera porque no hemos cambiado tanto como pensamos. Y eso por eso es tan importante acercarse en la aceptación del hecho de que nuestras sociedades aún no han hecho su trabajo a fondo de memoria histórica y de entender que por qué personas normales se pueden convertir en personas que se adaptan o apoyan activamente un sistema fascista o totalitario. Eso es posible y no hace falta nazis para ello. Pues se pueden dar otras circunstancias y otra forma de exteriorizar esa disposición al totalitarismo en la modernidad y es posible porque es humanamente posible. Eso Pero es Gunther, el tema. cuando hemos visto como desde la Casa Blanca se está intentando cambiar de alguna forma la verdad, aunque la verdad nunca hay una verdad auténtica, pero bueno, sí hay que diferenciar entre quién es el agresor y quién es el agredido. Cuando vemos que desde la Casa Blanca lo hacen controlando los medios, controlando los periodistas, controlando la gente que tiene que interpretar lo que ellos cuentan, uno se da cuenta que es lo mismo que hacían los propagandistas de Hitler, ¿no? Desmontar la verdad y crear una verdad que justifique sus tropelías, por decirlo así, ¿no?
Sí, por supuesto, pero es que no solo yo iría mucho más lejos. Es ahora delicado entrar en ese tema, pero digamos, a mí ya no me basta pensar que unos y otros son, aquí es la línea clara de la verdad, de la falsedad, esos son los buenos, esos son los malos. Y yo creo estamos ya en un estado pre-totalitario. Yo ya no controlo realmente quién dice la verdad y quién no. Cuando yo veo que AI o la IA controla el pensamiento de los jóvenes cada vez más, quién sabe quién controle los social media, las redes sociales, qué contenidos de lo que la gente compra realmente compra libremente o manipulada, eh, en qué medida la política, hay poderes detrás que controlan los medios. Creo que es muy difícil ya saber realmente quién está detrás de las decisiones fundamentales. Por ejemplo, durante Corona yo me he sentido a veces como, aunque la intención era buena, pero cuando todos los periódicos de pronto escriben lo mismo y no hay forma de tener otras opiniones, cuando no te puedes mover, cuando hay aquí en Viena, una abuela de una amiga judía dijo que se sentía como en el 38, de pronto no podías mover, todos los periódicos eran iguales, aunque eran por corona, pero era como una sensación a mí me angustió un poco la sensación de que no hay libertad absoluta y no hay prensa porque todos escribían de lo mismo y, digamos, es un mundo, la expresión, digamos, de lo que pasa en la Casa Blanca ahora mismo es la expresión más dura, más directa, más brutal de ello, ¿no? Es decir, que ahí ya no hay camuflaje ni siquiera. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Estamos en un camino peligrosísimo hacia un mundo que descontrolamos o desde el que estamos perdiendo el control completo como democracias europeas. Yo creo que donde está el núcleo todavía de las democracias después de nuestra experiencia tan terrible de la Segunda Guerra Mundial. Pero estamos perdiendo un poco el control. Y de hecho, es que algo que puede ser muy chulo, como los nazis en su momento, que era un momento joven, atractivo, guay, modernos, súper guapos, no eran viejos como los vemos ahora, no, no, en su momento eran los súper ChatGPT, cool, TikTok, todos los que puedes pensar hoy en día eran los nazis, todo lo demás era rancio, viejo, católico, protestante, que los jóvenes, Hitler era el más joven con 40 años cuando llegó al poder, el resto era casi todos menos de 30 años. Y eso les arrastró a la gente y utilizaron todos sus miedos y todos sus prejuicios para redirigir, digamos, una sociedad que acaba de salir del feudalismo o de la monarquía hacia 10 años hacia el fascismo. Y hoy en día tenemos que tener mucho cuidado de defender nuestra libertad, pero también ante el dominio, la manipulación de los medios, redes sociales, del consumo. Yo creo que uno de los grandes peligros también es que el capitalismo, yo no soy anticapitalista en el sentido radical, pero me estoy dando cuenta de ese neoliberalismo brutal donde todo es consumo, también nos lleva a una cierta falta de libertad porque estamos tan dirigidos hacia el consumo que es más importante comprar que leer un libro y analizar o cuestionar el día a día, ¿no? ¿Quién teme al pueblo de Hitler? Parece que si la casa de Hitler tuviera un ciprés, la sombra es muy alargada. Bueno, Gunther, este formato es pequeñito, es breve, pero hay mucho que hablar contigo. Esperemos tener más ocasiones porque, bueno, hay muchos temas bueno, que tocan esa casa de Hitler. Un agradecimiento infinito a todos, a todas vosotros, bueno, por apoyar y colaborar y adheriros a este canal, pues casi sorprendentemente con muchísima colaboración, apoyo, y os lo agradezco.
¿Quién teme al pueblo de Hitler? Gunther, Schweiger, tómate unos pastelitos a nuestra salud. Sí. Muchas gracias, Javier. Viene ahí y hasta siempre. Igualmente, me alegra mucho que sigas teniendo allí una voz importante, porque vamos, te echamos mucho de menos con los cineastas en la radio, pero ahora tienes ese nuevo formato fantástico. Y nada, como cineasta también mucha suerte para todo, que sigas tan bien como has empezado. Vamos, fantástico. Un honor estar contigo. Gracias. A ti.